Para todas las personas que me estén escuchando, si tienen alguna amiga, una hija, una conocida o alguien que necesite ayuda, no duden en hacerlo. Es horrible sentirse solo, sentir que no tienes a nadie en quien confiar, y lo peor de todo es caer en las manos equivocadas. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Celeste y esta historia que voy a contar no es fácil para mí. Durante mucho tiempo la tuve guardada porque no quería que nadie pensara que yo era tonta o que me dejé llevar. Pero con los años entendí que hay cosas que uno no puede predecir y que a veces el miedo llega disfrazado de cariño. Me fui a estudiar la universidad al centro del país. Venía de un pueblo pequeño donde casi todos se conocían. Y aunque al principio me costó adaptarme a mi nueva vida, con el tiempo me fui acomodando. Allá conocí a Jerónimo. Él también estaba en la universidad, pero no en la misma carrera. A veces lo veía en los pasillos, solo pasaba caminando con su mochila al hombro. No hablábamos, pero me llamaba la atención. Era alto, de barba cerrada y con una sonrisa de esas que te dejan pensando. Se notaba que era del norte por la forma en que hablaba. Nos conocimos en un evento cultural que organizó la escuela. Fue de esos días donde todo es música, puestos y actividades. Yo iba con unas compañeras cuando él se me acercó para preguntar algo. No recuerdo bien qué, pero desde ese momento empezamos a hablar. Intercambiamos números y desde ahí empezamos a escribirnos seguido. En ese tiempo vivía con una roomie que casi no estaba. Era desordenada, dejaba cosas tiradas por todos lados y metía a su novio sin avisar. A veces discutíamos, pero prefería dejarlo pasar porque no me convenía buscar pleito. Al menos no estaba todo el día, y eso me daba espacio para concentrarme. Yo tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Me gustaba porque me acomodaban los horarios y me permitía pagar mis cosas. Además, un tío de mi madre que vive en el otro lado me mandaba algo de dinero cada mes. Eso me ayudaba mucho. Mi papá casi no me hablaba. Desde que falleció mi mamá todo cambió. Él se consiguió a otra mujer apenas 2 meses después, y eso me dolió. Desde entonces me alejé. No tenía muchas personas de confianza, solo conocidos. Nunca he sido de contar mis cosas. Yo me dedicaba a lo mío, estudiar, trabajar y seguir. Por eso cuando Jerónimo empezó a escribirme fue algo diferente. Me sacó un poco de la rutina. No era el primer muchacho que me hablaba, pero había algo en él que me gustaba. Era atento, y aunque no hablábamos todo el día, se notaba que quería saber de mí. A veces me mandaba audios, me contaba cosas de su familia, de su tierra, de cómo le costaba adaptarse. Yo también le contaba cosas, pero no todo. Me daba pena decirle que no hablaba con mi papá o que mi roomie me desesperaba. Solo le contaba lo justo. Poco a poco fue agarrando espacio en mi vida. Empezamos a vernos en la escuela, a salir por un café o sentarnos en el parque. Me hacía sentir tranquila. Al principio yo no quería nada serio. Tenía cosas más importantes que pensar. Además, él era guapo, seguro tenía muchas detrás. No quería hacerme ilusiones. Pero con el paso de las semanas me empecé a dar cuenta que ya lo esperaba. Que si pasaban horas sin mensaje empezaba a sentirme rara. No lo decía, pero por dentro me ilusionaba. No sabía qué iba a pasar con él. Yo seguía con mi vida, con mi trabajo, con mis clases. Pero ya no era igual. Me sentía diferente. Como si algo estuviera cambiando. Y no sabía si era bueno o malo. Las cosas con Jerónimo fueron avanzando más rápido de lo que yo pensé. Al principio solo eran mensajes, luego salidas cortas, pero con el tiempo también empecé a ir a su departamento. Vivía solo en un lugar pequeño pero muy bonito, aunque no siempre bien arreglado. No era nada lujoso, pero tampoco parecía el lugar de un estudiante común. A veces me preguntaba cómo le hacía para pagarlo, pero nunca dije nada. Solo pensaba que tal vez sus papás lo apoyaban más que a mí. Nos quedábamos ahí algunas tardes. Veíamos películas, pedíamos algo de comer. Me sentía bien con él,
Había algo en su forma de abrazarme que me daba calma. Me acuerdo mucho de las veces que me quedaba dormida con la cabeza recargada en su pecho. Me gustaba eso, me hacía sentir segura. Y aunque no llevábamos tanto tiempo, yo ya me sentía cómoda con él. Había algo en esa rutina que me parecía bonito, como si por fin algo me estuviera saliendo bien. Pero ahora que lo pienso, también hubo cosas que pasaron desde el principio que yo dejé pasar. No eran cosas tan grandes, y uno al inicio quiere creer que todo va bien, como cuando vas empezando con alguien y solo te enfocas en lo que te gusta. Lo demás lo dejas a un lado, como si no importara tanto. Una vez me invitó a comer a un restaurante. Yo estaba contenta porque no era algo que hiciéramos seguido. Fuimos a un lugar tranquilo, nada caro pero muy bonito. El mesero fue muy amable con los dos. Nos recomendó un platillo, nos hizo reír con una broma y en general la comida fue buena. Ya de regreso yo le dije a Jerónimo que el mesero había sido muy agradable, que me había caído bien. No lo dije con ninguna intención, solo lo pensé y lo solté. Pero él se quedó callado unos segundos. Después empezó a decir que si me había gustado tanto el mesero, que por qué no me quedaba con él. Que él había querido invitarme para pasar tiempo conmigo, no para que yo anduviera fijándome en otro. Al principio pensé que estaba bromeando, pero luego vi su cara. Estaba serio y hablaba como si de verdad estuviera dolido. Me empecé a sentir mal. Me entró una culpa rara como si yo hubiera hecho algo malo. Le dije varias veces que no era así, que solo había sido un comentario. Pero él no paraba. Decía que yo era desagradecida, él se esforzaba y yo ni cuenta me daba. Me hizo sentir que estaba fallando en algo. Yo solo quería que el momento bonito no terminara mal, así que le pedí perdón. Lo hice más de una vez. Le decía que no lo había dicho con mala intención, que me gustaba estar con él, que por favor ya no se enojara. Pero nada cambiaba. Seguía con lo mismo, como si no me escuchara. Todo el camino de regreso fue así, él hablando y yo intentando que se calmara. Pero no hubo manera. Al final me dejó frente a mi casa. Ni siquiera me volteó a ver. Solo me dijo que cuidaba mucho su tiempo y que esperaba que yo algún día entendiera eso. Y se fue sin despedirse. Me quedé parada, con las llaves en la mano, sintiéndome como una tonta, pensando que tal vez sí había sido mi culpa, que tenía que tener más cuidado con lo que decía. En ese momento no lo vi como algo grave. Pensé que era parte de conocerse, que todos cometemos errores. Pero ahora, viéndolo con claridad, entiendo que desde ahí empezaba a mostrarme otra cara. Y yo, por miedo a perder eso que me hacía sentir acompañada, empecé a quedarme callada, a no decir nada. Y eso fue solo el inicio. Con el tiempo me fui dando cuenta de otras cosas. Jerónimo a veces me hacía preguntas que no me parecían tan normales. Al principio no les di importancia, pero luego se volvieron más constantes. Me preguntaba por mis compañeros de carrera, que si eran muchos hombres, que si me hablaba alguno. También me preguntaba por el café donde trabajaba. Quería saber qué tipo de gente iba, si eran mayores, si eran jóvenes, si alguno se me hacía guapo. Yo siempre le decía que no. No solo por respeto, sino porque sentía que cualquier respuesta podía molestarle. Había algo en su forma de preguntar que me hacía pensar que buscaba pelear, como si ya tuviera una idea metida y solo esperara que yo la confirmara. Lo raro es que para ese momento ni siquiera éramos novios. No había pasado nada más allá de algunos besos y abrazos. Éramos cercanos, sí, pero no habíamos hablado de tener algo serio. Por eso me confundía tanto. No entendía por qué me celaba si en teoría no tenía derecho a hacerlo. Llegué a pensar que tal vez era su manera de decirme que quería algo más conmigo, pero no me lo decía claro, solo mostraba ese tipo de actitudes. Una vez hablé con una amiga de mi carrera. No era de mi salón, pero ya habíamos salido a comer juntas algunas veces. Le conté un poco por encima, sin entrar en tantos detalles. Le dije que había un chavo con el que estaba saliendo, pero que se ponía raro a veces. Le conté lo de las preguntas, lo de los celos, y que yo ya no sabía si estaba haciendo algo mal.
Ella me escuchó y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que no me lo tomara tan en serio. Seguro ese tipo le hablaba a más mujeres y que yo no debía sentirme mal por eso. Que más bien tenía que tener cuidado, porque cuando alguien se porta así desde el inicio no se puede esperar nada bueno. Yo intenté hacerle caso. No porque quisiera dejar de ver a Jerónimo, sino porque me di cuenta que me estaba afectando. Empecé a marcar un poco de distancia. Si me escribía, a veces me tardaba más en contestar. O si me invitaba a salir, le decía que tenía cosas que hacer. Pero él se daba cuenta. Era como si pudiera leerme. Cuando sentía que me estaba alejando, cambiaba. Me volvía a buscar, me mandaba mensajes más bonitos, o me invitaba a lugares donde sabía que me gustaba estar. Y yo, aunque intentaba no caer, terminaba diciendo que sí. A veces se portaba tan bien que yo pensaba que estaba exagerando, que tal vez él solo era un poco inseguro y que con el tiempo las cosas se acomodarían. Pero luego al día siguiente se mostraba frío. No me escribía todo el día, o si lo hacía eran respuestas cortas, y esa distancia me dolía. Me dejaba con una sensación de vacío que no sabía cómo explicar, como si me hiciera falta algo pero no supiera bien qué. Era una confusión constante. Había días en los que me sentía querida, como si de verdad él quisiera estar conmigo. Pero también había otros en los que me sentía ignorada, y eso me rompía por dentro. Porque aunque no lo decía, yo me estaba encariñando. Ya me dolía cuando se alejaba. Aunque no éramos nada, para mí él ya significaba algo. Y eso fue lo que más me confundió, porque sin darme cuenta, ya estaba esperando que me hablara. Ya estaba esperando que me buscara, y cuando no lo hacía sentía que algo en mí se apagaba, como si estuviera empezando a depender de él sin haberlo planeado. Con el paso de los días empecé a notar un patrón. Cada vez que Jerónimo se molestaba por algo, encontraba la forma de decirme cosas que me dejaban incómoda. No era que gritara o que se pusiera intenso, era otra cosa. Usaba las palabras como si fueran cualquier comentario, pero sabías que no eran inocentes. A veces me decía que en su carrera había muchachas muy bonitas, que algunas lo buscaban o que le hablaban seguido. Lo decía mientras estábamos platicando o comiendo algo. Yo intentaba no decir nada, solo me quedaba callada y seguía con otra cosa. Pero por dentro algo se me removía. Me sentía extraña, porque no entendía por qué tenía que mencionarlo. Era esa forma de hacerme sentir como si yo no fuera suficiente, como si en cualquier momento él pudiera elegir a otra. Y aunque yo no decía nada, esos comentarios me dolían, me hacían sentir insegura, como si tuviera que estar demostrando que valía la pena quedarme ahí, y eso era desgastante. Una vez me dijo que yo no era su tipo. Comentó que normalmente no salía con chavas como yo, que le gustaban más las que se arreglaban mucho o las que eran más sociales. Y aunque no fue grosero, me dejó pensando todo el día. Porque entonces, ¿por qué estaba conmigo? ¿Qué buscaba? Si yo no era lo que le gustaba, ¿por qué me abrazaba? ¿Por qué me buscaba? Era una contradicción constante, porque por más que intentaba entenderlo, no podía. Lo más feo era que esos comentarios siempre aparecían cuando yo hacía algo sola. Si me quedaba en la escuela por un trabajo en equipo, o si me tocaba quedarme más horas en el café, él lo notaba, y no le gustaba. Nunca me lo decía de frente, pero se ponía raro, se alejaba un poco o cambiaba su forma de tratarme. Y luego cuando hablábamos de nuevo me soltaba alguna de esas frases, que había muchas niñas lindas en su clase, o que una amiga suya lo había invitado a una fiesta, como si quisiera recordarme que él tenía opciones, y que si estaba conmigo era porque quería, pero que podía no estarlo. Eso me hacía sentir reemplazable, como si en cualquier momento pudiera dejarme y no pasara nada. Y yo lo sabía, porque él tenía esa seguridad, esa forma de hablar que te hacía sentir que no lo necesitaba nadie. Y yo, sin querer, empecé a creerlo. Me empecé a quedar callada, a evitar salir tanto, a estar más pendiente del teléfono, solo para no incomodarlo, solo para que no se alejara. Una vez lo dijo muy claro:
que yo debía sentirme especial porque, con todas las que le hablaban, él estaba conmigo. Lo dijo en tono tranquilo, como si fuera un elogio, pero a mí me sonó como advertencia, como si algo me dijera que no me confiara. Intenté pensar que tal vez lo decía de buena manera, que era su forma rara de mostrar cariño. Me forcé a creer eso, porque la verdad era que me dolía aceptarlo como realmente era, y no quería que todo eso fuera mentira. Con el tiempo esas cosas que al principio me parecían extrañas se fueron volviendo parte de la rutina. No sé en qué momento dejé de verlas como señales. Supongo que uno se acostumbra a lo que no debería, porque todo fue tan gradual que parecía normal. Las preguntas incómodas, los celos disfrazados, los cambios de humor, todo eso se fue metiendo poco a poco. Y cuando quise darme cuenta ya no me sorprendía, ya era parte del día a día. Lo más difícil fue que sin darme cuenta, me fui alejando de los pocos conocidos que tenía, de mis compañeros de carrera, de las 2 o 3 amigas con las que de vez en cuando hablaba. Me fui quedando sola, y es que no tenía nadie más. Mi papá seguía ya en el pueblo con su nueva mujer y nunca me hablaba. No sabría ni cómo contarle lo que estaba pasando. Mi mamá ya no estaba, y esa ausencia dolía, porque no tenía dónde refugiarme, nadie a quien llamar para decirle que algo no estaba bien. Y Jerónimo lo sabía. Durante ese tiempo él me decía muchas cosas bonitas. Me decía que con él tenía todo, que no necesitaba a nadie más y siempre iba a estar ahí para mí. Y yo le creía, porque también había momentos buenos. Hacíamos cosas lindas. Íbamos al parque, veíamos películas, cocinábamos juntos. Era como si tuviera 2 caras. Una que me hacía sentir especial y otra que me hacía sentir chiquita, culpable, sola. A veces salíamos al cine y todo estaba bien, pero al día siguiente podía estar furioso. Me levantaba la voz, me decía que yo arruinaba todo, que no sabía hacer las cosas bien. Al principio eran cosas pequeñas, que no lo dejaba concentrarse, que hablaba mucho, pero con el tiempo fue subiendo de tono. Me culpaba por cosas sin sentido, como que él no había estudiado para un examen porque yo le había quitado tiempo. Decía que era por mi culpa, que si reprobaba era por mí, y yo sabía que no era cierto. Jerónimo era muy inteligente, ni siquiera necesitaba estudiar tanto, pero buscaba motivos para pelear. Y al final yo siempre terminaba pidiendo perdón. Me disculpaba por cosas que no entendía, por todo lo malo que pasaba. Llegó un punto en que me quebraba. Me pasaba noches enteras llorando. Cuando me quedaba sola, me sentaba en la cama y me venían todas esas preguntas. Sabía que eso no era bueno, que no era lo que merecía, pero no sabía cómo soltarlo. Me dolía más pensar en dejarlo que en seguir, porque ya estábamos juntos, ya éramos novios, ya me había acostumbrado a tenerlo en mi vida. Y eso lo hacía más difícil. Y lo peor fue cuando empezó a decirme que nos fuéramos a vivir juntos, que así estaríamos mejor, que no tendríamos que preocuparnos por nada. Y por un momento lo pensé, porque en ese punto yo ya no sabía distinguir lo que era normal de lo que no. Ya estaba tan metida en esa relación que la idea de estar sin él me daba miedo. Después de pensarlo casi un mes, terminé aceptando. Me fui a vivir con él. En ese momento pensé que tal vez eso ayudaría a que las cosas mejoraran. Pensé que al estar más cerca, al compartir un mismo espacio, todo se calmaría. Que tal vez muchas de sus inseguridades venían de no tenerme tan cerca. Me convencí de que era una buena idea, pero no lo era. Fue una de las peores decisiones de mi vida. Él me dijo que no hacía falta que siguiera trabajando. Él se haría cargo de todo. Que así era en su familia. Los hombres proveían y las mujeres cuidaban el hogar. Que yo merecía descansar, concentrarme en la escuela y en nosotros. Me lo dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme. Me miró con calma, me acarició la cara y yo le creí. Quería creerle. Pensé que tal vez era verdad y todo cambiaría. Pero nada cambió. Todo se volvió más oscuro. Desde el primer mes empezó a presionarme. Me decía cosas que no tenían sentido.
Se molestaba si le preguntaba algo 2 veces. Si yo intentaba mantener la calma, él subía el tono. Me gritaba por detalles mínimos, y si yo me enojaba, entonces él se callaba. Me dejaba de hablar por horas, a veces por días. Estando en el mismo lugar me ignoraba por completo. Caminaba frente a mí como si yo no existiera. Y lo peor es que a veces simplemente salía del departamento. Se iba sin decir a dónde. No respondía llamadas, no avisaba si regresaría. Podían pasar 3 o 4 horas, y yo ahí sentada con el teléfono en la mano, con las piernas temblando. Me daban ataques de ansiedad. Lloraba tanto que sentía que no podía respirar. Me agarraba las manos y me las apretaba porque me temblaban. Sentía que el alma se me salía del cuerpo. Esa sensación de soledad, de abandono, era tan fuerte que dolía físicamente. A veces me acercaba a la puerta, pensaba en abrirla y caminar sin rumbo, pero no podía, sentía que no tenía dónde ir. Ya me había alejado de todos, no tenía amigas ni familia cerca. Y él conocía todo de mí, sabía mis rutinas, mis horarios, hasta las cosas que más me dolían. Sentía que no tenía escapatoria. Y como si no fuera suficiente, empecé a notar otras cosas. En ocasiones tomaba mi celular, lo revisaba. Lo hacía con cuidado, pero yo me daba cuenta. Y si algo no le gustaba, se enojaba, me gritaba. Decía que lo estaba engañando aunque no hubiera nada. Me acusaba sin razón. Y si yo intentaba defenderme, todo se volvía peor. A veces me decía cosas tan hirientes que me quedaba sin palabras. Otras veces hacía cosas que no quiero mencionar, cosas que me rompieron por dentro y que hasta la fecha me cuesta nombrar. Porque aunque me duela, en ese momento yo seguía, sin saber cómo ni por qué. Lo más triste es que ya no esperaba que cambiara. Solo quería un día en paz, un solo día sin gritos, un día en que no me sintiera culpable por todo. Hubo momentos en los que estar en ese departamento se volvió insoportable. Jerónimo, cuando se enojaba, no solo se iba por horas sin avisar, en varias ocasiones me dejaba encerrada. Cerraba la puerta con llave desde fuera. Yo me quedaba ahí sin poder salir, sin forma de comunicarme con nadie. Una tarde, después de una discusión, se fue sin decir nada. Cerró la puerta, echó el seguro y se marchó. Yo me senté en la cama con la mirada perdida. Sentía un nudo en la garganta. No podía llorar, solo estaba mirando mis manos temblar. No podía detener el movimiento. Después de un rato me dejé caer sobre la cama. Cerré los ojos, solo quería dormir, quería desaparecer. Respiré profundo y traté de calmarme. Fue entonces cuando lo sentí. Con la palma abierta sobre la sábana sentí que alguien me apretó la mano. Fue un apretón claro, fuerte, como si alguien estuviera ahí. Me levanté de golpe, miré alrededor del cuarto. No había nadie, todo estaba igual. La puerta seguía cerrada y ventanas también. El silencio era total, pero yo sabía lo que había sentido. No me lo había imaginado, fue real. Cada vez que me quedaba sola en el departamento empezaron a pasar cosas extrañas. No era algo de todos los días, pero sí ocurría con frecuencia. Escuchaba murmullos, voces bajitas. No eran palabras claras, eran como susurros muy suaves. A veces venían del pasillo, otras del baño. Yo me quedaba quieta tratando de entender, pero nunca lograba distinguir qué decían. Era como si alguien estuviera muy cerca de mí, pero sin dejarse ver. Al principio me asustaba mucho, me quedaba en un rincón del cuarto sin moverme, pero con el tiempo empecé a sentir otra cosa, una especie de compañía. Como si eso que estaba ahí no quisiera hacerme daño. De hecho, había momentos en los que me sentía más tranquila cuando estaba sola con esa presencia que cuando Jerónimo estaba conmigo. Era una paz extraña, como si alguien me acompañara en silencio. Cuando me sentía más triste, más sola, era cuando más lo sentía, esa presencia, ese algo que no veía pero que sabía que estaba. En ocasiones, por el rabillo del ojo, veía que algo se movía, como una sombra blanca, muy tenue, que cruzaba de un lado a otro.
Siempre era rápida, nunca lograba verla de frente, pero estaba presente, caminando cerca, a veces junto a la puerta, a veces detrás de mí, como si me observara con calma. Yo intentaba tranquilizarme, me sentaba, respiraba, cerraba los ojos. Solo quería estar bien, solo quería un poco de paz, un abrazo, algo que me hiciera sentir que no todo estaba perdido. Porque en ese momento, en esa etapa, ya no esperaba que Jerónimo cambiara. Solo quería sobrevivir, solo quería no sentirme tan sola. Durante ese tiempo también empecé a soñar con mi mamá. Eran tan nítidos que al despertar podía recordar cada detalle, como si hubiera estado ahí con ella de verdad. La veía como cuando yo era niña, con su delantal puesto, parada junto a la estufa haciendo frijoles. Ese aroma a cebolla dorada y comino llenaba todo el cuarto, y a mí me bastaba con sentarme en la esquina de la mesa para sentirme segura. Ella me sonreía. Movía la cuchara de madera con una mano y con la otra se acomodaba el cabello. Tenía el cabello largo, brillante, como si siempre oliera a jabón. En esos sueños yo regresaba al momento exacto en el que ella me defendía, como cuando me peleaba con mis compañeros de la primaria porque no me querían prestar los colores o porque me molestaban por cualquier tontería. Y ella, aunque era tranquila y no le gustaban los conflictos, siempre se ponía de mi lado. Me decía riendo que no me dejara, que yo no había nacido para que nadie me pisoteara, que si alguien me hacía sentir menos, me alejara, porque la dignidad era lo último que se perdía. Y aunque lo decía con una sonrisa, su voz siempre llevaba una firmeza bonita, una seguridad que ahora yo ya no tenía. En esos sueños me sentía como en casa. Podía oler la comida, sentir el calor de su cocina, el sonido de las ollas hirviendo. Sentía su presencia tan cerca que muchas veces me despertaba con los ojos húmedos, como si de verdad la hubiera tocado. Antes de dormir, casi como una oración, le pedí al universo que me la dejara ver, que solo necesitaba verla, ver su cara bonita, su cabello largo y lacio, la forma tan delicada y dulce con la que siempre me trataba, como nadie nunca más me volvió a tratar. No era una petición ruidosa, era una súplica bajita, de esas que se hacen con el alma rota. Y el universo, como si me escuchara de verdad, me concedía ese consuelo. En los sueños ella me abrazaba, y yo era una niña. Mi cuerpo era pequeño, pero mi mente estaba llena de los problemas y la tristeza de ahora. Y aún así ella me cargaba, me sostenía como si yo no pesara nada, me envolvía entre sus brazos, me acariciaba el cabello, me decía que todo iba a pasar. Y yo lloraba con el cuerpo completo, mi pecho parecía que iba a estallar. Pero ella no me soltaba, nunca me soltaba. En uno de esos sueños, mientras la abrazaba fuerte, como si supiera que se me estaba acabando el tiempo con ella, sentí algo en el pecho, como si me liberara. Fue como una explosión interna, como si todas las emociones que me había guardado por meses salieran de golpe, como si millones de mariposas salieran de mi pecho. Mariposas de todos los colores volaban a nuestro alrededor. Al principio eran azules, como el cielo que veía de niña cuando salía al mercado con ella. Luego eran amarillas, como las flores que ella ponía en la ventana de la cocina. Después rosas, blancas, moradas. Volaban a su alrededor, la rodeaban con cariño, como si reconocieran su alma. Pintaban todo bonito, como si el mundo se detuviera para que solo quedáramos ella y yo, envueltas en esa nube de color y amor, de millones de mariposas. Había luces por todos lados, recuerdos en todos los rincones. Yo no podía dejar de llorar. Era un llanto de alivio, de esos que limpian por dentro. Porque en ese abrazo sentía que alguien por fin me veía, que alguien me estaba diciendo sin palabras que no era mi culpa, que todavía quedaba algo bueno en mí. Y aunque al despertar todo volviera a ser gris, por un momento en ese sueño yo era la niña de siempre. Solo quiero que alguien me quiera. Solo quiero que alguien esté a mi lado y me diga lo orgulloso que está de mí.
Durante un tiempo llegué a pensar que aquella presencia que sentía en el departamento era mi madre. No había otra explicación que me diera tanta calma, porque los sueños, la forma en que me llegaban, los olores, la sensación de abrazo, todo me recordaba a ella. Y al principio eso me hacía sentir acompañada. Me daba fuerza pensar que de alguna forma ella seguía cerca. Pero conforme fueron pasando los días, los sueños comenzaron a cambiar. Poco a poco, casi sin darme cuenta, dejaron de ser esos recuerdos bonitos que me daban consuelo. Se empezaron a torcer, a volverse extraños, oscuros, como si algo se estuviera deformando dentro de mí. Al principio solo eran pequeños detalles. Mi madre ya no me hablaba en los sueños. Aparecía en la cocina, como siempre, pero solo me miraba desde lejos. Y cuando yo intentaba acercarme, ella negaba con la cabeza. Su cara seguía siendo la misma, pero sus ojos ya no tenían esa calidez. Había algo en su mirada que me inquietaba, como si me juzgara, como si estuviera decepcionada. En otros sueños la veía lavando los platos con fuerza, como con coraje. Hacía sonar los trastes, los golpeaba contra el fregadero. Y entonces me hablaba. Me decía que no dejara que ese hombre me pisoteara, que no era justo lo que me estaba pasando, que tenía que hacer algo, que tenía que hacerle pagar por todo el daño que me había hecho. Su voz ya no era dulce, era firme, fuerte, casi molesta. Y aunque yo sabía que en vida ella nunca fue así, había una parte de mí que la entendía, que sentía que tal vez tenía razón. Pero con cada sueño la imagen de mi madre se volvía más difícil de reconocer. Su cara, aunque era la misma, tenía algo distinto, como si las venas de su rostro se marcaran más. Eran más oscuras, más visibles, como si corriera otra cosa por su cuerpo, y eso me daba miedo. Me despertaba confundida, con el corazón latiendo fuerte, porque por un lado la extrañaba con todo mi ser, pero por otro empezaba a sentir que su recuerdo se estaba manchando, que algo lo estaba contaminando. Había noches en las que me despertaba empapada en sudor, con la sensación de haber visto algo que no debía, de haber sentido algo que no era solo un sueño. Y lo peor es que esa misma energía empezaba a sentirse también cuando estaba despierta. A veces me quedaba sentada en el sofá, sin hacer nada, solo respirando despacio. Y en ese silencio, sentía que ya no era la misma presencia de antes. Era algo más oscuro. En las noches más difíciles, cuando Jerónimo estaba de mal humor, yo dormía en la sala. Ya no tenía fuerzas para discutir ni para intentar calmarlo. Si lo sentía tenso, con esa energía que lo envolvía cuando algo le molestaba, simplemente me llevaba una sábana y me recostaba en el sillón. Al principio era para evitar conflictos, después ya era costumbre. Él nunca me lo pedía directamente, pero su forma de mirarme, su silencio, la manera en que caminaba por el departamento, me dejaban claro que no quería que me acercara. Una de esas noches, mientras intentaba dormir, sentí algo que hasta hoy me cuesta explicar. Tenía los ojos cerrados, la televisión estaba apagada, todo estaba en silencio. De pronto sentí un peso sobre las piernas, como si alguien se hubiera sentado. Fue un bulto fuerte, repentino, que me presionó las rodillas con tanta claridad que abrí los ojos de golpe y me incorporé. No había nadie. Me quedé ahí unos segundos con el corazón latiéndome en el pecho, mirando la sala en penumbra, sin entender qué había pasado. Me quedé sentada un rato largo. Otra noche pasó algo distinto, pero igual de inquietante. Ya había apagado todo. Me recosté con una cobija sobre el sillón, como siempre. Estaba en ese punto entre el sueño y la vigilia cuando escuché pasos, claros, firmes, detrás de mí. Venían de un lado al otro. Eran lentos, pesados, como si quien los hiciera quisiera asegurarse de que yo los escuchara. No era imaginación. Era alguien caminando a pocos pasos del respaldo del sillón. Me quedé completamente quieta. No quería moverme, no quería voltear. Cerré los ojos con fuerza. Sentía el cuerpo paralizado. Respiraba por la boca para no hacer ruido.
Los pasos siguieron por un rato más y luego se detuvieron. Pero lo que más miedo me dio pasó otra noche. Estaba dormida en la misma sala como siempre, cuando algo me hizo abrir los ojos. No sé si fue un ruido, una sensación o simplemente el peso de una mirada. Los abrí y ahí estaba, una mujer. Estaba inclinada sobre mí. Tenía el cabello largo, negro, tan liso que le caía como una cortina por los costados del rostro. Estaba a unos centímetros de mi cara. Sus ojos eran completamente oscuros. La piel de su rostro era tan pálida que parecía iluminada por la nada. No decía nada, solo me miraba. Su presencia me congeló. Grité. Me eché hacia atrás como pude, alejándome del respaldo del sillón. Cerré los ojos con fuerza. Sentí un hormigueo recorrerme la cara entera, desde la frente hasta el mentón, como una corriente leve, eléctrica, extraña. Me quedé así varios segundos, temblando, con las manos sobre el pecho sin poder moverme. Cuando abrí los ojos ya no estaba. Solo estaba Jerónimo parado frente a mí, preguntando qué me pasaba. Tenía cara de preocupación. Me decía que me calmara, que todo estaba bien. Pero yo no podía hablar. Lo miré pero no sabía si confiar. Porque por dentro algo me decía que esa mujer no era una alucinación. Al mismo tiempo que esa presencia en el departamento se hacía más fuerte, también dentro de mí empezaba a crecer algo que no era normal. Era como si esa energía que me había acompañado en silencio al principio, ahora empezara a hablar con más claridad. Sentía que me seguía, que me miraba y me respiraba en la nuca cuando me quedaba sola. Y no era algo que viniera de afuera, era algo que me estaba creciendo por dentro, como una semilla oscura que estaba brotando con rabia. Empecé a sentir rencor, mucho. Cada vez que Jerónimo me hablaba en ese tono seco, con esa forma de mirarme como si todo lo que yo hacía estuviera mal, algo dentro de mí se encendía. Me quedaba callada porque sabía que si decía algo iba a empeorar todo. Pero mientras él me gritaba y me exigía que le respondiera, yo lo miraba en silencio, sintiendo cómo se me calentaba el cuello, cómo me ardían las manos, cómo mi estómago se apretaba de puro coraje. Él se ponía más intenso cuando me quedaba callada. Se acercaba a mí, me hablaba casi encima de la cara. Me decía que lo estaba provocando, que siempre quería pelear. Me juraba que la loca era yo, que él solo reaccionaba por mi culpa. Y yo empezaba a temblar, de rabia, porque ya me estaba cansando, porque ya no tenía más espacio por dentro para guardar tanto daño. Y sí, me empezó a pasar algo que me asustó. Cuando él se iba del departamento o se encerraba en el cuarto y me dejaba sola, yo me quedaba pensando cosas que no quería pensar. Deseaba que le pasara algo, que se enfermara, que alguien lo atacara, que ya no regresara. Me imaginaba situaciones donde él lo pasaba muy mal, donde alguien más le gritaba como él me gritaba a mí, y a veces incluso pensaba que ojalá simplemente dejara de existir. Y luego me sentía horrible, me ponía a llorar en silencio, me abrazaba las piernas y me decía que no era mala, que yo no era así. Pero lo pensaba, lo sentía, aunque no quisiera. Varias veces intenté hablar con él. Le decía que no quería pelear, que ya no tenía fuerzas, que solo quería que estuviéramos en paz. Pero él se burlaba. Decía que la que siempre empezaba todo era yo, que él solo se defendía, que yo era la que tenía problemas. Y eso solo me hacía sentir más sola, más confundida, como si de verdad yo fuera la culpable, como si todo lo que estaba viviendo me lo mereciera por no saber querer bien. Y entonces los sueños cambiaron. Mi madre ya no aparecía, o al menos ya no como antes. En su lugar empezó a llegar otra figura, parecida a ella. Tenía el mismo cuerpo, el mismo andar, incluso el mismo delantal. Pero cuando se volteaba su rostro era más pálido, y los ojos muy oscuros. Esa mujer me hablaba. Me decía que Jerónimo era un estorbo, que tenía que pagar por todo lo que me había hecho, que mi cuerpo ya no aguantaba más. Mi mente se estaba rompiendo. Ya era hora de hacer algo. Su voz no era grito, era firme, fría, como si hablara con la seguridad de quien ya decidió todo.
y yo la escuchaba sin decir nada. En el sueño solo me quedaba parada, observándola, sabiendo que lo que estaba viendo ya no era un recuerdo. Era otra cosa, algo más profundo, algo que había salido de mí misma. Fue más o menos por esas fechas cuando Jerónimo empezó a sentirse raro. Ya no tenía la misma energía. Cuando llegaba de la escuela se veía pálido, agotado. Apenas cruzaba la puerta se dejaba caer en la cama. A veces ni siquiera cenaba. Yo no decía nada, y aunque suene feo, por dentro sentía una especie de satisfacción, como si el universo de alguna forma empezara a equilibrar las cosas. Después de unos días, además del cansancio, empezó a tener náuseas. Lo escuchaba correr al baño en plena madrugada, vomitando con fuerza. Se quedaba con las rodillas en el suelo, jadeando, con la cara sudada. Y cuando salía me decía que le dolía el estómago como si algo le estuviera retorciendo por dentro. A veces me pedía que fuera por medicina, y yo accedía, pero me tardaba. Caminaba despacio, me detenía en cualquier esquina. Entraba a tiendas aunque no necesitara nada. Quería que le doliera más, que sintiera un poco de lo que yo sentía cada vez que me gritaba o me dejaba sola. Pero eso no era lo único extraño. Una tarde él salió del cuarto aún medio dormido y me preguntó por qué lo había despertado. Me dijo que me había acercado a su cama y le había sacudido el hombro con fuerza. Yo me quedé callada. Le aseguré que no había entrado, que llevaba rato en la sala leyendo. Él insistió. Decía que estaba seguro de haberme visto parada a su lado, casi encima de él. Pero no era yo, lo juro. En ese momento no supe qué pensar. Otra noche pasó algo que me dejó marcada. Yo me había quedado dormida en el sofá como siempre. Era de madrugada. Todo estaba en silencio hasta que un ruido me despertó. Era el sonido de alguien intentando abrir el baño, como si forcejearan con la perilla. Me incorporé con lentitud, con el corazón agitado. Caminé hacia allá y vi a Jerónimo frente a la puerta, desesperado. Estaba empujando, girando la manija una y otra vez. Cuando me acerqué, él se volteó y dio un brinco. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Me dijo con voz temblorosa que creía que yo estaba dentro, que hacía segundos me había visto entrar al baño y que cuando intentó abrir yo no lo dejaba, que me hablaba desde afuera pero no respondía, y que justo cuando más desesperado estaba me vio a su lado, de pie, en silencio. Ambos abrimos la puerta con cuidado. No había nadie, ni ruido, nada fuera de lugar. Solo ese silencio denso, como si algo acabara de irse. Jerónimo no dijo nada más, solo se metió a la recámara y se acostó sin mirarme. Yo me quedé un momento frente a la puerta abierta del baño, mirando el interior vacío, sintiendo ese aire extraño que parecía quedarse flotando. Una tarde tuve que salir de clase porque mi celular no dejaba de vibrar. Estaba en medio de una exposición cuando lo sentí. Primero una vez, luego otra. Al principio intenté ignorarlo pensando que tal vez era una notificación cualquiera, pero después empezó a vibrar sin parar. Me puse nerviosa, pensé que algo grave había pasado. Me disculpé con la maestra y salí al pasillo. Cuando miré la pantalla vi que tenía varias llamadas perdidas de Jerónimo. Me apuré a contestar. Al momento de responder escuché su voz. Estaba alterado, como fuera de sí. Me gritaba que dónde estaba, que por qué hacía eso, que dejara de jugar. Yo le respondí que estaba en la escuela, que tenía clase, pero él no me creyó. Me acusó que estaba mintiendo, que hacía menos de un minuto me había visto en la casa. Estaba sentado en la sala cuando de pronto me vio pasar frente a él, que se levantó para hablarme y yo no respondí. Que me empecé a reír bajito y luego lo empecé a seguir como loca por el pasillo. Me juró que tuvo que encerrarse en el cuarto porque yo estaba golpeando la puerta con fuerza, con una rabia que no entendía. Yo me quedé en silencio, mirando el piso del pasillo de la facultad. No entendía nada. No había salido de la escuela en todo el día. No sabía de qué me estaba hablando. Lo único que atiné a decirle fue que se calmara, que no era posible, debía haber soñado o confundido algo. Pero su voz subió más de tono.
Me dijo que ya estaba harto, que yo no era normal, que cómo era posible que hubiera estado ahí hace segundos si según yo estaba en la escuela. Y ahí fue la primera vez que me lo dijo, gritando: «Eres una bruja». Así, sin más, como si fuera una palabra que le estaba quemando la lengua desde hacía tiempo y que por fin se había atrevido a soltar. Me lo dijo con rabia, como si eso explicara todo, como si verme en dos lugares a la vez fuera culpa mía. Me quedé helada, como si todo mi cuerpo se hundiera en un charco invisible. Me quise sentar, pero no había banca cerca. Solo me recargué en la pared intentando no llorar ahí mismo. No le respondí nada más, colgué la llamada. Me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla negra, escuchando cómo el corazón me retumbaba en los oídos. Después de aquella llamada, después de que me llamó bruja, pensé que se alejaría de mí, que finalmente se cansaría. No me dejó ir, seguía conmigo como si nada hubiera pasado, a veces incluso más posesivo que antes. Me seguía dejando encerrada en el departamento cada vez que salía. Cerraba la puerta con llave y se iba. No hablábamos mucho, pero cuando hablábamos era para que él me gritara, a veces sin razón. Se enojaba porque sí, porque dejé mal puesta una toalla, porque se me olvidó comprar algo del súper. Yo no decía nada, solo lo escuchaba, lo miraba, y por dentro sentía como algo se me iba endureciendo. Cada palabra suya era como una piedra, y yo las guardaba todas, hasta que dentro de mí ya no cabía ni una más, y el rencor crecía. Cada vez que me encerraba, cada vez que me culpaba de cosas que no había hecho, algo en mi pecho se encendía. Y por las noches, cuando él ya estaba dormido y yo lo escuchaba respirar con pesadez a mi lado, cerraba los ojos y me imaginaba cosas. Pensaba en su corazón. Me lo imaginaba latiendo lento, muy lento, como si estuviera a punto de detenerse. A veces rezaba en silencio, pero ya no eran oraciones de consuelo, eran susurros oscuros. Quería que ese corazón dejara de latir, que se apagara por completo y su respiración se detuviera. Hubo noches en las que parecía que eso iba a pasar. Él dormía agitado, se revolvía, roncaba fuerte y de repente se ahogaba con su propia saliva. Se incorporaba jadeando con los ojos abiertos, sin saber dónde estaba. Yo no lo tocaba, me quedaba quieta, fingía estar dormida, pero por dentro lo observaba con el corazón frío. A veces pensaba que tal vez no necesitaba hacer nada, que algo ya lo estaba castigando por mí. Una noche, después de una discusión absurda, se descontroló todo. Él empezó a decir que yo le escondía sus cosas, que le movía sus libretas, sus llaves, sus papeles, que lo hacía a propósito para volverlo loco. Intenté explicarle que no había tocado nada, que tal vez se le había olvidado dónde lo dejó, pero no escuchaba. Me gritaba como si me odiara. Me empujó contra la pared con fuerza y se acercó tanto que su aliento me quemaba la cara. No quiero decir qué me hizo, solo sé que después de eso me encerré en el baño. Me senté en el suelo, junto al lavabo, y me abracé las piernas con las manos temblorosas. Me dolía el cuerpo. Siempre buscaba el lugar adecuado para que nadie lo notara. Lloraba sin poder detenerme. Y en ese momento, con todo el dolor en el cuerpo y en el alma, lo pedí con todas mis fuerzas. Deseé no volver a verlo jamás. Deseé que algo se lo llevara lejos, que se borrara de mi vida, que su nombre, su olor y su sombra desaparecieran por completo, que nunca más tuviera que escuchar su voz ni sentir su mirada. Lo pedí con todo mi corazón, como nunca había deseado nada. 3 días después de aquella noche, Jerónimo falleció en un accidente de coche. Cuando me lo dijeron no supe qué sentir. Me lo contó una vecina del edificio. Había chocado en la madrugada, el coche se había salido del camino y que el impacto fue tan fuerte que no sobrevivió. No pude decir nada, sentí un vacío en el estómago, como si el cuerpo se me apagara. Me senté en una de las sillas del comedor sin saber si estaba respirando o no. Solo me quedé en silencio, sintiendo una mezcla rara de culpa, alivio y miedo, porque por dentro, aunque me costara aceptarlo, sentía que yo lo había provocado,
que de alguna forma lo que deseé aquella noche se cumplió. No le conté a nadie lo mal que me hacía pasar, ni a su familia, ni a los amigos que llegaron al velorio. Nadie preguntó, nadie pareció sospechar que él era otra persona dentro de esas 4 paredes. Pero también me di cuenta de que él tampoco dijo nada. Nadie sabía que yo llevaba meses llorando en silencio. Todo lo que había pasado entre nosotros se fue con él. Incluso me enteré que estaba saliendo con otra chica al mismo tiempo que conmigo. El accidente fue espantoso, me lo contaron después. El coche quedó destrozado, su cuerpo también. No pudieron nivelarlo como querían. Pensaba que tal vez eso era justicia, o tal vez era castigo. Me fui de ese departamento con una pesadez que no puedo explicar. Era como si cargara piedras en la espalda, como si cada rincón de ese lugar tuviera un pedazo de mí, de todo lo que perdí sin darme cuenta. Muchas veces me he preguntado por qué no me fui antes, por qué no escapé cuando todavía podía. Pero es que no es tan fácil. La forma en que él manipulaba todo era macabra. Te hacía creer que eras tú la culpable, que sin él no eras nada. Era una cadena invisible, pero tan pesada que a veces sentías que nunca ibas a poder romperla. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó en realidad. Ese ser que se nos aparecía, que nos respiraba cerca, que se reía y caminaba por la sala, ya no volvió a manifestarse después de su partida. Nunca más lo sentí, nunca más lo soñé, y eso es lo que me confunde. Porque durante mucho tiempo creí que era mi madre, creí que venía a consolarme y advertirme, pero luego todo se torció. Su rostro cambió, su voz cambió, sus intenciones también. Me alimentaba el odio. A veces me cuesta aceptar que tal vez nunca fue ella. Tal vez fue otra cosa. Algo que se disfrazó de ella porque sabía que en su recuerdo yo era más débil. Porque sabía que desde ahí podía tocarme el alma. Y estoy segura de que ese mismo ser también se le mostraba a Jerónimo. Que lo empujaba a perder el control. Porque no hay otra explicación para todo lo que vivimos. No extraño ese tormento. No extraño esa vida. Todo pasa por algo. Yo hoy estoy sola, sí, pero estoy en paz. Respiro mejor y duermo mejor. Camino sin miedo. Y a veces cuando el silencio me acompaña le doy gracias a lo que sea que me sacó de ahí. Aunque haya sido de la forma más oscura. Porque a veces la libertad también llega con miedo. Pero al final es libertad. Saludos a toda mi linda comunidad. No podía irme sin despedirme. Me siento muy bendecido porque me permitan entrar en sus vidas. Compartir con ustedes y estar un buen rato juntos. Gracias por elegirnos y así pasar un momento agradable. Ustedes hacen esta comunidad y siempre será así. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.